y hoy con un tema que considero que es muy importante por la relevancia que tiene y por la dimensión que cada día más abarca, no solamente en los centros de trabajo, sino también en las casas, en la familia, en los niños pequeños, y la repercusión que puede tener si no se realiza un uso adecuado de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de las tecnologías, ¿no? Ayer, el martes anterior me comentaste que sería bueno tratar este tema y yo considero que es muy importante comentar sobre el uso inadecuado de las tecnologías y la repercusión que puede tener en el desarrollo de desórdenes mentales, ¿no? Cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando de dispositivos que en la actualidad se han convertido casi en el mejor amigo del hombre, ¿no? Antes se decía que el perro, que los animales, determinadas mascotas, eran el mejor amigo del hombre, pero hoy estamos hablando de que la tecnología se ha convertido en en un dispositivo que finalmente llega incluso a sustituir relaciones humanas. Bueno, no todo lo de la tecnología es malo. Mire, ahorita la tecnología nos permite enlazar la televisión, la radio y también los medios digitales, pero hay cosas buenas y también tiene su lado negativo. Así es, Fabricio. Por eso el programa es precisamente el uso inadecuado, ¿sí? Porque todos sabemos que todos los extremos son malos. Y con relación a las tecnologías, una de las situaciones que yo considero que está propiciando que hay un uso inadecuado de la tecnología es no tener claro la esencia del ser humano. Considero eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se tiene claro la esencia del ser humano, uno sabe a dónde nos vamos a dirigir y la esencia es lo que no se puede perder, ¿no? Estamos hablando de que hoy los niños están en las casas, los niños tienen 2 años y ya los padres le han comprado hasta teléfonos para ellos, ¿no? Y vemos niños, por ejemplo, con 1 año y medio que quizás no pueden, no saben cómo utilizar los juguetes o quizás no saben cómo tener contacto con el mundo que les rodea, pero le pones una pantalla delante y saben abrirte el teléfono, ir a las aplicaciones mejor a veces que adultos. He visto niños en consulta de 2 años que van acompañados de la abuela a la consulta, la abuela no sabe utilizar determinadas áreas del teléfono y ese niño de 2 años que apenas no sabe ni hablar, sí lo sabe introducir. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué hablo de lo esencial? Estamos en una crisis de lo que es esencial en la vida del ser humano. Siempre tenemos que tener claro que el desarrollo del ser humano depende del contacto con el medio. No es lo mismo cuando tú naces y estás en contacto con una pantalla y estás en contacto con las aplicaciones donde tú no tienes que precisamente esforzarte para hacer nada, porque ya todo está ahí en concreto, a cuando tú comienzas a descubrir en la medida que vas creciendo. Entonces, por ejemplo, hoy existe un problema grave y es que incluso en los padres que hoy están en las casas con todo este tema de la pandemia, en muchas ocasiones están trabajando desde casa, pero al mismo tiempo tienen que atender y garantizar que los niños que están en las casas puedan cumplir con todos los deberes y todas las exigencias escolares, y esto en muchas ocasiones genera tanto estrés para los padres que se desvinculan de lo que es esencial. Cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando que, por ejemplo, se estima y se ha reportado que en el 2009 la industria de los videojuegos generaron, por ejemplo, cerca de 57.600 millones de euros a nivel mundial. Que en el 2016 esto aumentó a 91.000 millones de dólares a nivel mundial. Estamos hablando de cada día, por ejemplo, los videojuegos se perfeccionan más, pero los videojuegos están vinculados también a películas que los niños conocen y que conocen los personajes y esto cautiva más su atención. Ahora, ¿cuál es el problema? Está comprobado que el uso adecuado de la tecnología puede desarrollar el intelecto humano, pero el uso inadecuado empobrece el intelecto humano, ¿Cuándo decimos empobrece. inadecuado, doctor? ¿En qué momento? Cuando hablamos de inadecuado, estamos hablando cuando no tenemos claro de cuál es el objetivo por el cual vamos a utilizar la tecnología. Todo en la vida tiene que tener un objetivo, pero cuando nosotros le ponemos un teléfono a un niño a los 2 años y el objetivo es tratar de yo como padre estar tranquilo y que el niño no me moleste, ahí yo estoy
tratando de satisfacer intereses y necesidades mías, pero no estoy basado en los intereses y las necesidades que el niño necesita. A una menor edad, mayor problema, diríamos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, la Asociación Pediátrica Canadiense, por ejemplo, es una de las asociaciones que ha propuesto que antes de los 2 años los niños no tengan equipos tecnológicos y que antes, entre 2 y 5 años, si van a utilizar algo de tecnología, sea menos de 1 hora al día. Sin embargo, esto no es lo que normalmente sucede. ¿Y por qué? Por ejemplo, estamos claros que antes de los 5 años y mucho más antes de los 3 años, la memoria biográfica, que es la que te permite poder descubrir, poder tener la capacidad de poder desarrollar el descubrimiento y a partir del descubrimiento ir desarrollando todo lo demás que necesitas, como la capacidad para tener una adecuada empatía, para poder tener criterios de relevancia de lo que es más importante y lo que es menos importante. Esa memoria se desarrolla cuando tú permites al niño descubrir y cuando empiezas a educar a partir del asombro. Pero cuando tú le pones un equipo tecnológico antes de los 3 años a un niño, el niño no está descubriendo, ya tú se lo estás dando todo ahí construido. Y todo construido, pero desde una irrealidad, porque una cosa es la realidad objetiva de lo que palpas y el niño tiene que empezar a cavar un hueco en la arena para después de ese hueco en la arena poder quizás jugar con un carrito, y otra cosa es empezar a descubrirlo a través del mundo virtual, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que si tú no desarrollas bien los procesos cognitivos de que eres niño y antes de que tú desarrolles tus procesos cognitivos a través del mundo offline, que es el mundo sin tecnología, no vas a estar preparado adecuadamente para después exponerte al mundo tecnológico. Y es uno de los problemas que está sucediendo actualmente. Todavía no hemos entrado a la parte de los desórdenes mentales, pero es dando un preámbulo para poder comprender un poco por qué un niño menor de 3 años, cuando los ponemos a los equipos tecnológicos y sin un uso adecuado, les estamos privando del desarrollo cognitivo que necesitan tener. Iván, ¿alguna inquietud? Sí, Fabricio y doctor, y es verdad, ¿no? El proceso cognitivo es una de las partes fundamentales de este avance que debe tener una criatura para poder enfrentar la naturaleza. Pero ahora, cada vez más personas, doctor, presentan ese tecnoestrés, ¿no? Entendido como un estado psicológico negativo, y a veces una respuesta adaptativa ocasionada por el uso excesivo de las tecnologías de la información y la comunicación, como decimos las TIC, ¿no? Y por la falta de habilidad para manejar o trabajar con ellas de manera saludable. Ahora, ese uso descontrolado de la tecnología, ¿qué puede provocar? ¿Qué repercusiones negativas, sobre todo en el adolescente? Que cuando existe un uso exagerado de la tecnología, el efecto, por ejemplo, el efecto de la luz LED, que el teléfono todo el tiempo está incidiendo en la región prefrontal y frontal, donde se encuentran las funciones ejecutivas, daña todos los procesos que intervienen en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las que nos permiten organizarnos adecuadamente, las que son capaces de permitirnos posponer satisfacciones cuando nosotros, por ejemplo, las cosas no salen como uno espera, poder entender y poder comprender que si no fue ahora puede ser después. Esto es algo que se empobrece cuando todo el tiempo estamos introducidos en la tecnología, la capacidad para ser organizados, la capacidad para poder controlar los impulsos, para poder prestar una atención adecuada. En ocasiones, por ejemplo, no nos damos cuenta, pero cuando estamos sometidos todo el tiempo a los equipos tecnológicos de manera exagerada, estamos aparentemente brindando una atención, pero sin embargo en el adolescente que todo el tiempo está en la tecnología, en las redes sociales, que todo el tiempo está inmerso en videojuegos, estamos hablando que no es que está brindando una atención, o sea, cuando se está todo el tiempo en esto, estamos fascinados con algo que muchas veces es irrelevante. Porque una cosa es que yo te transmito un mensaje a través del WhatsApp y otra cosa es que tú me estés mirando y que tú estés observando las emociones que yo te estoy transmitiendo cuando estamos conversando. Una cosa es que tú escuches un secreto y que yo tenga que procesar ese secreto porque me lo digas al oído, y otra cosa es que me lo envíes escrito. Y así mismo sucede con los videojuegos, donde todo el tiempo, en muchas ocasiones, te están poniendo felicidades,
ganado, congratulations, pasas a un primer nivel, a otro nivel. Esta gratificación inmediata todo el tiempo está activando un circuito de recompensa. El circuito de recompensa es algo que el sistema cerebral desarrolla para tratar de compensar muchos vacíos espirituales que tiene el ser humano. Entonces, cuando me siento aburrido, cuando he tenido un problema quizás con mi novia o cuando he tenido un problema quizás con mis padres, utilizo la tecnología para canalizar la ansiedad, para canalizar la depresión que pueda tener. Y muchas veces los padres incluso pasan por inadvertido y piensan que el chico está muy bien porque está tranquilo, porque no sale de casa. Y sin embargo, el chico cada día lo que está es empobreciendo las habilidades sociales, las habilidades comunicativas, está empobreciendo la capacidad para resolver problemas, necesita cada día menos del medio social. Y entonces en el adolescente es preocupante porque además no solamente es el problema de los videojuegos y la información a través de la comunicación con otros chicos, es también toda la información que se está suministrando, por ejemplo, a través del internet, donde cuando no existe un acompañamiento adecuado de los padres con el adolescente, donde se rompe la conexión que tiene que existir desde la infancia, donde está fracturada la confianza con el adolescente porque estamos inmersos en el trabajo, en las tecnologías y no nos comunicamos con ellos, hoy podemos ver, y es realmente algo preocupante, en consultas muchos jóvenes que están tomando decisiones entre las cuales se están haciendo daño por no tener un ambiente de confianza con los padres. Los padres se enteran después de 4 o 3 años consumiendo drogas, teniendo relaciones interpersonales y de parejas que realmente no desean, pero están inmersos en ella a partir de una depresión tremenda y con conceptos que han aparecido en el internet que están totalmente distorsionados y que ellos no son capaces de poder conducir y poder decidir adecuadamente. Sí, y es verdad, doctor, porque en países como Francia prohibieron terminantemente el uso de celular en escuelas y colegios. O sea, no por el hecho de no darles a los chicos que conozcan parte de la tecnología, sino que estos agravantes generaron y en eso ha incidido que se tome este tipo de determinaciones. Pero este uso excesivo, o sea, permitir a los niños y adolescentes navegar por horas en el internet, da, creo, lugar a una serie de consecuencias negativas. Yo creo que además de reducir el interés por otras actividades, puede contribuir al sedentarismo, el factor predisponente del sobrepeso y la obesidad, para el desarrollo también de enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares, y lo más terrible es la parte psicológica, doctor. Bueno, así es. Estamos hablando de, por eso en un momento hablé de la fascinación y de lo irrelevante, porque es una realidad. Fíjate, ahora que yo te escucho, me imagino, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, contextos como estos, una madre, por ejemplo, un padre que necesitan trabajar porque tienen bajos recursos o porque aunque no tengan bajos recursos, están priorizando simplemente proyectos que se justifican de alguna manera para darle un mejor futuro a los hijos, ¿no? Pero, sin embargo, al mismo tiempo los hijos hoy tienen que estar en casa porque no están teniendo contacto con el mundo exterior prácticamente. Para estos padres que tienen que hacer esto es quizás más tranquilo para ellos y quizás más reconfortante saber que su hijo está en casa y que está tranquilo con los equipos tecnológicos y no quizás en contacto con otras personas, porque en el fondo también se justifica por el tema de la pandemia. Sin embargo, los padres tenemos que tener bien claro que independientemente de que estemos en pandemia, los hijos necesitan un acompañamiento y en muchas ocasiones quien nos acompaña es simplemente la tecnología, y esto tiene que ver mucho con el criterio que yo tenga de lo que es esencial para mi hijo o no. Aquí, como bien decía, las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad son consecuencias que están asociadas totalmente al uso inadecuado de la tecnología, y siempre voy a hacer énfasis en el uso inadecuado, porque el uso adecuado de la tecnología, teniendo en cuenta la edad del chico, en cuando comienza, brindando un acompañamiento adecuado. Incluso hay videojuegos que tienen personajes que son personajes positivos y personajes negativos. Cuando tú haces un acompañamiento al chico en el tiempo que están jugando videojuegos
y en un momento determinado utilizas ese videojuego para poder extraer lo positivo del videojuego y poder también brindarle un acompañamiento adecuado, entonces el círculo de intereses y la motivación por el niño empieza a aumentar más en función de jugar empieza a aumentar más en función de descubrir que en jugar, simplemente por jugar. Igual que no es razonable tampoco, después que ya lo hemos introducido en todo el videojuego, porque tengamos miedos, prohibir por prohibir. O sea, tenemos que ser capaces de buscar alternativas excelentes. O sea, excelentes nos referimos a ser capaces de acompañarlos y poder, por ejemplo, compartir con ellos quizás caminatas, poder compartir con ellos quizás películas que puedan resultar de su interés, quizás poder ir a la playa, porque además la playa, los ríos, el mundo exterior no se ha culminado. Se ha culminado para nosotros los adultos porque en muchas ocasiones nos es más cómodo, pero todo lo que uno quiere lograr y que quiere que tenga frutos requiere de esfuerzos. Doctor, este uso inadecuado de la tecnología a unos les puede ocasionar más problemas que a otros. En eso creo que estamos correctos, ¿no? Así es. Ya, pero se pueden crear también las alteraciones, los problemas de salud, como la ansiedad, o sea, que todos estos problemas, o sea, no es que no lo debe de usar, sino que hay que tomar en cuenta todo esto. Hay que tener en cuenta todo, sobre todo, por ejemplo, Fabricio, lo que se recomienda es que el tiempo de exposición al videojuego en los niños, en los adolescentes, máximo debe ser de 30 minutos a 1 hora en el día. A veces nos parece esto demasiado poco porque estamos acostumbrados a verlos 4 o 5 horas en las tecnologías, pero es así como debe ser. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que una de las problemáticas graves que tiene el uso inadecuado de la tecnología cuando los chicos se mantienen todo el tiempo es que se pueden crear adicciones. Y hago alusión aquí a la adicción al videojuego, porque dentro de la adicción el síntoma cardinal es la ansiedad. A veces vemos chicos muy ansiosos o vemos quizás muy irritables o impulsivos y no nos damos cuenta que ya hay daños en la región prefrontal, en las funciones ejecutivas, pero también hay una adicción. Y la adicción al videojuego, ya en otro programa anterior lo comenté, es una de las adicciones que está descrita como una adicción no relacionada con sustancias. Como mismo se encuentra también la adicción a las compras, la adicción, por ejemplo, a una relación de pareja, la adicción a otras actividades o a otro tipo de dispositivos que no precisamente son las drogas a las que hemos estado acostumbrados. Puede provocar un insomnio, claro, también, porque los jóvenes en la noche. Así es, puede provocar insomnio, pero cuando estamos hablando de adicción, estamos hablando que hay una necesidad y se desarrolla una ansiedad. Por ejemplo, cuando hay una adicción a la tecnología, el chico cuando está aburrido, lo primero que le llega a la mente es el pensamiento de los recuerdos fascinantes que tuvo cuando jugó el videojuego, quizás hace 3 días. A partir de ahí aparece un deseo incontrolable y unas ansias de querer volver a jugar, y después se desarrolla la compulsión, que es la incapacidad para controlar el acto de ir a jugar el videojuego. Y cuando esto se hace repetitivo, llega un momento que ya la necesidad es inherente al ser humano. Y es un problema porque se desarrolla, pasa por los mismos procesos que pasa un adicto a la marihuana, a la cocaína, porque cuando se suprime el juego y no se le permite jugar, entonces desarrolla una abstinencia al videojuego que está caracterizada por, sí, como siento cardinal, la ansiedad, pero unido a esto la impulsividad, la irritabilidad, la depresión, el insomnio, o sea, todo está asociado. Ahora, ¿qué se recomienda a los padres para que se pueda lograr disminuir ese consumo excesivo de la tecnología? Bueno, en muchos casos dice hablar con los hijos, también establecer horarios, designar responsabilidades, pero eso en el mejor de los términos, ni siquiera nosotros los padres a veces estamos también imbuidos, estamos dentro de ese mundo de la tecnología, estamos más atentos al celular que a nuestros propios hijos. Iván, coincido contigo y también coincido con lo que Fabricio también a veces hemos conversado. Hay una palabra aquí que es esencial, que es la palabra acompañamiento. O sea, hay un dicho que dice que a veces hay personas que dicen haz lo que yo digo y no lo que yo hago, y eso en la práctica no funciona. Si nosotros queremos que nuestros hijos que ya están involucrados en los videojuegos disminuyan
el tiempo de exposición a los videojuegos, nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros no podemos llegar a decirle al hijo, no estés en el videojuego, no estés en el teléfono, si yo soy el primero que estoy en el teléfono todo el tiempo y llego del trabajo y no converso con mi hijo y estoy respondiendo todas las informaciones, todas las preguntas que me están haciendo y al final me termino durmiendo en la noche conectado con el teléfono. Acompañar a nuestros hijos es la primera recomendación. Cuando tú acompañas a tu hijo, tú empiezas a conocer cuáles son las necesidades reales que tu hijo tiene. Estamos hablando que hay padres que los hijos llegan a tener 12 años, 14 años, y cuando empiezas a profundizar no lo conocen. Llegan a las consultas y los hijos te dicen cosas que nunca en la vida le han dicho a los padres. Entonces, de aquí la importancia de acompañar a nuestros hijos. Ah, claro, para acompañar a nuestros hijos nosotros tenemos que estar dispuestos a abandonar determinadas prioridades que tenemos personales que no tienen que ver nada con nuestros hijos. Y en ocasiones estamos preparándonos todo el tiempo para el futuro, estamos trabajando para el futuro, pero nos damos cuenta que en esa preparación también está creciendo un hijo que nosotros no conocemos. Entonces, lo primero, acompañar a nuestros hijos. Comenzar a planificarnos y comenzar a pensar en brindar tiempo de calidad con los hijos, vínculo de calidad. Cuando estamos hablando de vínculo de calidad es el desarrollo de confianza. Para tú desarrollar confianza tienes que entender que tienes que estar dispuesto no a escuchar a tu hijo para tú transmitirle lo que tú crees que es mejor para él, sino a partir de cuáles son las necesidades sentidas que él tiene de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentra. No es lo mismo cuando un chico ya tiene 12 años y nosotros queremos inculcar. A veces pensamos que educar es inculcar. No, inculcar es cuando yo estoy transmitiéndote todo lo que yo creo que tú debes saber, lo que yo quiero que tú hagas. Y cuando yo estoy educando, yo puedo educar a partir del conductismo y donde yo quiero dirigirte todo lo que tú vas a hacer. Y otra cosa es educar a partir del asombro, a partir de descubrir, a partir de conocer qué es lo que tú necesitas y lo que tú deseas. Yo estoy seguro que nosotros los adultos, a nadie nos gusta que todo el tiempo nos estén dirigiendo todo lo que tenemos que hacer. Nos gusta más que nos pregunten qué te gustaría hacer, crees que pudiéramos hacer tal cosa, y esto nosotros tenemos que desarrollarlo con nuestros hijos. Lo que pasa es que eso requiere de esfuerzo, requiere de tiempo, requiere que aunque nosotros lleguemos cansados del trabajo, nos dispongamos a estar y proponernos una hora con nuestros hijos, a escuchar qué ha hecho en el día, qué es lo que ha descubierto. Entonces, eso casi nunca se hace. Casi siempre llegamos del trabajo, ya vamos a hacer la comida, queremos dar la comida a nuestros hijos, preguntarle cómo te fueron los deberes y después el cansancio nos lleva a la cama. Entonces, primero acompañar a nuestros hijos, estar dispuesto a escuchar para poder ayudar a seguirlos educando a partir de las necesidades reales que él tiene. Tercer lugar, poder llegar a acuerdos con nuestros hijos de cómo vamos a establecer los horarios. Una cosa es que yo te diga, solamente vas a utilizar el videojuego de 4 a 6, a que yo te diga, mira, de 2 de la tarde, de lunes a viernes, tienes posibilidad de utilizar el videojuego, por ejemplo, para citar un ejemplo, de 2 a 6 de la tarde. En ese horario debes utilizarlo una hora. Pudieras utilizarlo una hora, pero yo no te voy a explicar por mí. Vamos a escuchar cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios que tiene el hecho de que te pases más tiempo. Y yo te acompaño a escucharlo a través de lo que está descrito, a través de los estudios que se han transmitido, ¿no? Y que son oficiales. Y a partir de que eso sucede, el chico comienza a comprender, o hay más posibilidades de que comprenda que no le estás imponiendo, sino que le estás ayudando a que su proceso formativo sea mejor. Y a partir de aquí, de ese horario de 2 a 6, ¿qué horario te gustaría escoger? No estamos anulando su capacidad de decisión, estamos acompañándolo. Y cuando esto comienza a fomentarse, en algún momento él también puede ver que quizás yo con él comparto un videojuego. O sea, no es un problema de que porque él esté jugando videojuegos, yo no voy. No, puede ser que yo lo acompañe en un videojuego y a partir de ahí también comience a observar cuál es el punto de vista que él tiene de cada personaje, con qué objetivos ha hecho este videojuego, cada propaganda que sale, cuál es el fin que tiene. O sea, que estamos ayudándolo a descubrir realidades que él solo por sí no puede utilizar. Pero al mismo tiempo estamos acompañándolo y saber si ahí en ese momento lo llaman amigos, qué tipo de amigos son, porque también se juega en línea y esto es una industria que cada día va más en aumento, que no va a tener fin. Y si nosotros los padres no llegamos a interiorizar que la clave del éxito con el tema de los videojuegos y las tecnologías es acompañar a nuestros hijos y es alejarnos de lo que más nos importa, partiendo de nosotros mismos, entonces los hijos van a seguir siendo adictos a los videojuegos, van a seguir desarrollando desórdenes mentales importantes, incluyendo desórdenes mentales como la esquizofrenia. Hay casos de chicos que ya tienen hoy
trastornos psicóticos crónicos que los padres ni siquiera se han dado cuenta a partir de los videojuegos, que todo el pensamiento está en función de los videojuegos y nada de lo que tienen en su pensamiento es real, todo es virtual. Doctor, también pueden bajar su nivel de estudio, lo pueden bajar. Por también. supuesto, incluso Fabricio, esto está muy relacionado con el desarrollo de mis intereses. Alguien dijo, tenemos una oveja y tenemos un lobo en nuestro interior. El que va a poder va a ser el que más alimentes. Y es así. O sea, si yo lo que más te alimento es permitirte que tú todo el tiempo estés con las tecnologías sin un acompañamiento adecuado y sin horarios donde nos pongamos de acuerdo que tú puedas disfrutar y que puedas descubrir, por supuesto que esto va a traer como consecuencia una repercusión donde no va a quedar fuera el interés por el estudio. O sea, es mucho más placentero disfrutar el placer que tratar de esforzarnos por aprender o descubrir. Entonces, está comprobado eso, que cuando hay una adicción a videojuegos, el estudio no interesa y muchas veces estamos estudiando, pero estamos locos porque se termine el estudio para ir al videojuego. Doctor, salud mental es mucho más. Sí, Fabricio, yo siempre consideraré que salud mental es mucho más que solamente fármacos, solamente terapia psicológica. Debemos ver al hombre, al ser humano, como un ser integral, biológico, psicológico, social. Estamos nosotros ubicados en el centro de salud, el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón. Se encuentra en Las Palmas, en la calle Nelson Ortiz 101, entre Barbizote y Avenida del Pacífico, y nos puedes ubicar en los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64. Quiero aprovechar rapidito, Fabricio, para comentar que estamos en nuestro centro desarrollando algunas actividades como, por ejemplo, un curso de lectura creativa. Este curso tiene la finalidad de introducir a los niños no solamente en la posibilidad de aprender a leer, sino involucrarlos, introducirlos en el mundo de la lectura. O sea, sabemos que la lectura es algo que se puede utilizar y se va a utilizar para toda la vida, porque en todo hay que leer, pero no solamente es leer, es también comprender lo que se lee, es también disfrutar de un mundo extremadamente infinito de información adecuada donde voy a aprender la capacidad de sintetizar, de escoger lo que es mejor o no. También tenemos, por ejemplo, un programa de estimulación psicoeducativa para desarrollar la inteligencia emocional infantil. Creemos que los niños deben conocer cuáles son sus emociones, cuáles son las emociones que existen, cuáles son los que ellos tienen, cómo poder hacer un adecuado uso de las emociones. Eso lo estamos trabajando. Tenemos también cursos de guitarra en el centro de salud mental y vamos a comenzar un proyecto que se llama Por Amor a mi Hijo. Este proyecto Por Amor a mi Hijo incluye un ciclo de entrenamiento parental que lo vamos a comenzar con los padres que tienen sus hijos allá en el centro y tiene como objetivo, como finalidad, poder ayudar y entrenar a los padres cada día más en cómo poder desarrollar relaciones más confiables y más adecuadas con los hijos y prepararlos para todo lo que viene por delante. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ha sido el doctor Abel Pérez en el uso incorrecto de la tecnología, así que póngale mucha atención. No se está diciendo que no la utilice, sino que hay que darle el uso adecuado.